Bueno, gracias a todos por venir. Joder, las dos veces que he venido al Madrid Jag he hablado de JavaScript y de TypeScript, ¿vale? Y eso que soy programador de Java, ¿no? Entonces, bueno, es un poco putada, pero bueno. A ver, ¿por qué se titula la charla TypeScript para Javeros? Por fin un lenguaje de verdad en el browser. Porque, bueno, yo soy Micael Gallego, aquí tenéis mi Twitter, y yo lo que soy es un desarrollador, ¿vale? Yo programo, sobre todo programo en Java habitualmente. Y bueno, aunque hago algunas cosillas, también soy profesor y desarrollo un servidor de media en tiempo real y bueno, me entretengo con un montón más de cosas. También soy un poco JavaScripter aficionado. Bueno, es que más que afición es que lo tengo que sufrir, ¿vale? Te pones a desarrollar web y llega el jefe, el manager y te dice, bueno, pues me haces la parte de cliente también. No, hombre, yo soy backend developer. ¿Va qué? Que te pongas a hacer la parte del cliente, cojones. Entonces, bueno, al final, hace ya un par de años, lo decía David, hace un poquito más de un par de años, di una charla en el Madrid Youth contando JavaScript para Javeros, es decir, desde el punto de vista de un desarrollador de Java, cómo puede enfocar el desarrollo de JavaScript. ¿Qué características de JavaScript son parecidas? ¿Qué características de JavaScript no tienen nada que ver? ¿Vale? Tenéis tanto la presentación como el vídeo, la tenéis por ahí por la red, ¿no? Entonces, bueno, el que lo recuerde, y si no lo recuerdo yo rápidamente, el problema de JavaScript es que es un lenguaje que muy parecido a Java, salvo cuando empieza la orientación a objetos. Cuando empieza la orientación a objetos, ellos utilizan prototipos, nosotros utilizamos clases, ellos hacen cosas muy raras, además tienen tres formas diferentes de implementar una clase, porque ellos no tienen atributos privados porque no los necesitan, pero cuando los necesitan se inventan unos artificios muy chulos para decir, bueno, que no me toquen los atributos, pero ¿no te gustaban los atributos públicos? Bueno, en fin, un caos, ¿no? Yo sigo prefiriendo Java, ¿vale? Es lo que intento desarrollar siempre que me dejan, pero cuando no me dejan y tengo que desarrollar para el browser, pues intento ver cómo lo puedo hacer, ¿no? Entonces, estuve en el bando de Java, ¿no? Cuando hicimos Java contra JavaScript en el campus de Google, ahí estaba yo. Entonces, ¿qué tiene Java que nos gusta o que me gusta a mí, por lo menos, como desarrollador? Pues bueno, es un lenguaje imperativo que poquito a poco se va abriendo a la programación funcional, ya sabemos que tenemos las expresiones lambda, tenemos nuestro recolector de basura que ahora es tan normal y tan habitual en los lenguajes de programación, pero en su momento, cuando se desarrolló Java frente a C++, era como una aberración, ¿no? Eso de no controlar tú la memoria, qué ineficiencia, pero qué es esto, estáis todos locos, ¿no? Y ahora, yo lo digo muchas veces, nosotros llegamos con Java, con la máquina virtual, y éramos los ineficientes, ¿no? Ahora somos de los más eficientes, porque habiendo Ruby, Python y JavaScript por ahí, no estamos tan mal, ¿no? A mí sobre todo lo que me gusta es la orientación a objetos con clases, de la de verdad, no de la otra rara que hacen ellos, y los tipos estáticos, el tipo estático con todo lo que conlleva, ¿no? Vamos a hacer un repasito. La programación funcional, que aunque efectivamente no es por lo que más se conoce a Java, cada vez está pegando más fuerte, tenemos la librería JavaSlang, que te ofrece una manera de desarrollar con estructuras de datos pensadas en la programación funcional, todo gracias a las expresiones lambda que se introdujeron en Java 8, ¿no? Los streams, etc. Pero claro, la orientación a objetos con clases. O sea, te dicen hace unos años en la carrera, en el trabajo, la orientación a objetos, los patrones de diseño, arquitecturas orientadas a objetos, te pones a estudiar, y luego resulta que en JavaScript, como que bueno, es que eso de la orientación a objetos es que ya tú sabes, ¿no? Mejor utilizar funciones que van y vienen, ¿no? Entonces, a mí me gusta la programación orientada a objetos, la sigo aplicando siempre que puedo, y el tipado estático no es que me guste por el propio tipado estático, sino por todo lo que me puede ayudar el compilador, ¿no? Decía Pinchito, el compilador no es tu amigo, es tu amigo gorrón que te quita la sangre, ¿no? Pues para mí es mi amigo. A mí me permite que si yo me equivoco, ¿no? Pues no solo me dice te has equivocado, sino que me ofrece ayuda y me dice, ¿quieres que te lo arregle? Y me da algunas alternativas, ¿no? Entonces, yo hay veces que programo asumiendo que el compilador me va a ofrecer su ayuda. Entonces empiezas a lo típico, ¿no? Pones el nombre de una clase y te dice, no has hecho el import, te pongo yo el import y tú dices, claro, hombre, te estaba esperando, ¿no? Y cosas así. El autocompletar. Para mí el autocompletar es esencial. Yo cuando empecé a programar en JavaScript me tenía que aprender los métodos de memoria. ¿Cómo era este? Sort, o merge, o push, ¿y qué parámetros tenía? Pues te tenías que ir a la documentación. Sí, ya sé que hay entornos que te autocompletan un poquito en determinadas circunstancias código JavaScript, pero no tan bien como te lo hace con Java, ¿no? Entonces, otra de las características muy interesantes es las refactorizaciones. Solo
a mí me vale con cambiar el nombre de un método. Yo en Java habitualmente refactorizo, intento aplicar TDD siempre que puedo, entonces la refactorización para mí siempre implica cambiar el nombre de cosas, de clases, de métodos. Solo cambiar el nombre en JavaScript ya puede llegar a ser un dolor, ¿vale? Sí, me decían, no, pues tú haces un find replace por 50 ficheros. ¿Y qué pasa? Que si llamas a dos métodos igual en clases diferentes, tienes que estar tú manualmente. Claro, entonces al final, bueno, a mí es lo que me apetece, ¿no? Y sobre todo la ayuda integrada, que sí que es cierto que hay muchos editores, por ejemplo, yo que sé, Brackets, ¿no? Te pones a hacer cosas con jQuery y tiene la ayuda de jQuery integrada. Sí, de jQuery. Y de las 200.000 millones de librerías que hay en NPM, tened cuidado con NPM, que os quitan una librería y se cae internet, ¿eh? Tened cuidado. Bueno, perdón, he llamado librería a una función de 3 líneas, disculpad, ¿vale? Entonces, joder, y vas por ahí, ¿no? A los modernos y tal. No, yo es que programo con Java y parece que te tienes que avergonzar. Joder, pues ya lo decía Laporta, ¿no? Que no estamos tan mal. Joder, que estamos los primeros en el índice etíope, ¿no? Ya, pero esos son las consultoras y todo eso, ¿no? Los modernos estamos por ahí abajo, ¿no? Bueno, programamos en Java, nos gusta programar en Java y en el front, ¿qué hacemos? Pues yo qué sé, se puede utilizar Java también, ¿no? Yo cuando empecé a programar me dijeron que también se podía utilizar Java en el front, ¿no? Ah, no, perdona que estaba un poquito más para adelante la transparencia, me he colado, ¿no? Para programar en Java, lo que tenemos es para programar en el front, en web, lo que tenemos es JavaScript, ¿no? Entonces, ¿qué es JavaScript? Pues un breve resumen rápido. Es imperativo, es funcional, como Java, tiene recolector de basura, como Java, tiene el tipo dinámico. Yo nunca he sido amigo del tipo dinámico, pero bueno, tampoco podría llegar a ser un problema, pero ya la orientación a objetos empieza a ser rara, tiene prototipos, hacer una clase es asignar funciones al prototipo de una función constructora. Y la herencia no te quiero contar nada, no lo he puesto a la transparencia porque ya nos íbamos a tirar media hora para explicar la transparencia, ¿no? Entonces, y sobre todo no tiene modularidad. Algunos te dirán, sí, hombre, tiene modularidad, tiene 7 formas diferentes de hacer modularidad, como en JS, AMD, UMD, pero no es en el propio lenguaje, son artificios que se han inventado por la falta de la modularidad en el lenguaje, ¿no? Entonces, al tener tipo dinámico, el compilador no te ayuda, ¿vale? Hay veces que, bueno, de hecho es que no tienes, ¿vale? Se supone que es una ventaja, pero cuando tienes que desarrollar una aplicación de millones de líneas de código, pues esa supuesta ventaja se convierte en un impedimento, ¿no? Entonces, siempre que cambies algo tienes que ejecutar los tests, porque claro, todos tenemos tests, ¿verdad? Con una cobertura cercana al 100% siempre, ¿no? Y que tardan menos de 10 segundos en ejecutarse, todos ellos, ¿vale? Entonces el IDE tampoco te ayuda. No puedes refactorizar, el autocompletar es de aquella manera. Claro, si tú pones dólar, pues dirá, el dólar tiene que ser jQuery fijo, porque no puede ser otra cosa. Pero si tú tienes un parámetro que te llega a una función, que tú sabes que eso es un objeto de una clase tuya y le das al punto, igual que tú le miras a él te mira a ti, te dice, ¿qué quieres que te haga? No, hombre, que me autocompletes, ¿no? Entonces el autocompletar es muy, muy limitado, ¿no? La documentación integrada pues también le pasa lo mismo, ¿no? Y una cosa que yo utilizo también bastante es la navegación a la implementación. Yo cuando me pongo a mirar un código, pues pinchas, das al control, pinchas, te vas, ver la gente que llama a tu método, etcétera. Todo eso en JavaScript, yo no sé cómo lo hacen, ¿vale? No sé. Lo que decía, la orientación a objetos. Hay 3 formas de implementar, de simular lo que las clases, ¿no? Que lo hacen con prototipos. Tú puedes tener prototipos, a la vieja usanza, una función constructora. A esa función constructora empiezas a asignarle al atributo prototype de la función los métodos, etc. Pero también puedes utilizar librerías, antes eran bastante más habituales, ahora parece que son menos. También puedes utilizar el patrón módulo, ¿no? Entonces, todo esto lo tengo explicado en la otra charla que di hace tiempo. Claro, aquí tenemos un breve ejemplo de cómo sería la orientación a objetos con prototipos en Java, ¿no? Pues en JavaScript, pues tenemos la función constructor, que ya sabemos, los prototypes. Pero bueno, todo queda un poquito sucio. Pero bueno, si fuera solo esto no habría problema. El problema es que, bueno, con herencia es un caos, ya sabéis, ¿no? Entonces, otro aspecto también que, bajo mi punto de vista, es limitante es los patrones de diseño. O sea, yo cuando empecé a aprender JavaScript dije, venga, los patrones de diseño orientados a objetos. Hay un material por ahí por la red, ¿no? Que te dice cómo se aplican y te dice, bueno, sí, no, porque el singleton, claro, porque aquí como las cosas son como son, todo puede cambiar, todo puede variar. Entonces, todos los patrones de diseño que tú conoces no se pueden aplicar tal cual, los tienes que reaprender en el contexto de la programación funcional, ¿no? Perdón, de la programación de JavaScript.
lo de la modularidad, lo que os decía, hay 20.000 formas diferentes de hacer modularidad, pero si no utilizas una de esas porque consideres que es muy pesada, pues tienes que hacer esto tan bonito que es, ¿no? Que claro, cuando tú ya estás acostumbrado a escribirlo, pues ya como que te da igual, ¿no? Pero es una función que se invoca a sí misma según se escribe para que todas las variables que tú pongas aquí no escapen y se vayan y se coman tu memoria y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, yo que hay veces que les cuento JavaScript a la gente que no sabe JavaScript, ve esto y me dice, estás de coña, ¿no? Digo, no, esto se utiliza bastante. De hecho, los linter, los programitas que te ayudan a escribir buen código, cuando no ven algo de esto te dicen, oye, pon las funciones if. Ah, bueno, y lo del this, ¿no? Pero no lo he preguntado al principio. ¿Quién ha programado aquí en JavaScript? Que levante la mano, por favor. Vale. Bueno, disculpa, ¿quién ha sufrido JavaScript? Porque programar. El this. Que sí, que ya te lo sabes. Cuando te pegas la primera vez con ello, cuando pierdes una tarde, cuando te llega un amigo y te dice, es que, joder, es que parecen nuevo, hay que poner dat, hombre, no es evidente, ¿no? Entonces, a mí siempre se me olvida, ¿no? Se me olvida. Y ¿qué pasa? Claro, te pones a ejecutar, te pones a depurar. ¿Qué pasa? Ah, sí, el puto dat. Vale. Entonces, bueno, claro, JavaScript, bueno, en fin, no me voy a entretener, ¿no? Porque se ve la diferencia, ¿no? De good parts y todo el JavaScript. Tardaron 1 o 2 semanas en hacerlo, ¿no? Joder, pues podían haber hecho esto en 2 días y esto haberlo dejado, ¿no? Pero bueno, en fin. Hay una charla muy interesante, ¿no? Que te ríes un montón con cosas raras de Ruby y cosas raras de JavaScript. Aquí es donde quería yo llegar. Bueno, pues si queremos tanto Java, estamos tan acostumbrados a Java y nos gusta tanto Java, ¿no podemos utilizar Java en el browser? Sí, hombre, si esto está inventado ya, ¿no? Los apples de Java. Error, no se ha podido... No, por favor, ¿no? Bueno, de hecho, para hacer la declaración de la renta todavía hay que firmar, ¿no? Con un dolor. Bueno, entonces, venga, vamos a intentar ver cómo lo podemos hacer, ¿no? ¿Podríamos convertir Java a JavaScript? Ya sé que es un poco raro, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer. GWT, ¿vale? GWT, ¿alguno lo ha sufrido aquí, de los que estáis por aquí? Sí, alguno, ¿no? Bien. Bueno, en teoría era buena idea, ¿vale? Cuando Google lo sacó en el 2006, claro, cada browser era de su padre y de su madre. Intentar hacer código JavaScript que se ejecutara medianamente rápido era bastante complicado. Y tenía millones y millones de desarrolladores que podían programar en Java, ¿no? Entonces dijeron, coño, pues me hago un conversor y ya está. Entonces genera un código JavaScript ultra optimizado, compatible, que se sabe todos los truquitos. Lo que pasa es que, claro, como no había librerías de widget puras de JavaScript tampoco, pues ellos inventaron su propia librería de widget. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, abarcaron demasiado, o bueno, en aquel momento les sirvió, porque creo recordar que Gmail se desarrolló con esta tecnología, pero el problema es que yo no lo considero una tecnología genérica, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba acoplado al propio backend, escrito en Java, con su propio protocolo de comunicación, acordaos ahí del Eclipse que comunicaba todo, el desarrollo era muy pesado, el compilador tardaba, había que meter un plugin en el navegador para que te ejecutara código bytecode, no sé, bueno, un poco lío, ¿no? Tampoco había muy buena integración con JavaScript, si tú podías poner el JS native, comentarios y tal. Ha cambiado bastante, ¿vale? Yo lo he estado mirando recientemente y la versión 2.8 beta, que salió en diciembre del año pasado, pues pretende mejorar todas estas cosas y pretende centrarse en ser simplemente un conversor de código, ¿vale? De código Java a código JavaScript, mucho más ligero, en los browsers. También hay que tener en cuenta una cosa, ahora en el browser están los mapas, ¿no? Tú puedes poner los mapas de código de forma que en el propio browser tú puedes poner el código original aunque el código esté minimificado o traducido, ¿no? Pero en aquella época no, entonces por eso metieron el plugin de ejecutar la máquina virtual. No tienes por qué acoplarte un backend Java, puedes utilizar clientes REST, ya soporta Java 8, ¿vale? Y lo que quieren hacer incluso es que ni siquiera haya que el código JavaScript que se genere sea un código incluso entendible y que sean otras tareas en el pipeline de construcción que se encarguen de la ofuscación, optimización, etc., ¿no? Pero yo creo que no es lo que nosotros perseguimos, ¿no? Porque no es una tecnología genérica, porque es muy endogámica de la comunidad Java. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, dicen que Inbox, primero hicieron la aplicación en Android y luego portaron el código a la web utilizando GWT, ¿vale? Si tú tienes un montón de código en Java y quieres que se ejecute en el browser, puede ser una alternativa, pero no sería la solución, por así decirlo, ¿no? Y entonces, joder, si no me vale esto, ¿qué coño quiero, no? Pues
A ver, a mí lo que me gustaría es un lenguaje que fuera orientado a objetos con clases, que tuviera tipado estático, ¿vale? Y que tuviera buenas herramientas. Y ya si nos ponemos y puedo pedir la carta a los Reyes Magos, pues yo por pedir, total, las transparencias las he hecho yo. Un plugin de Eclipse, porque probamos en Eclipse, o de IntelliJ, o de NetBeans, o de los tres, tarea de puta madre, que esté maduro, que se utilice en producción, que no sea un proyecto de 4 chalaos ahí, no, mira, yo me he hecho un traductor, un lenguaje nuevo que se parece a... No, que sea una cosa seria, que tenga buena documentación, que te vayas a, yo que sé, a Udemy y te compres un curso, que te compres un libro, que te piratees un libro, yo que sé, cualquier cosa, ¿no? Además, que sea fácil de utilizar cualquier librería de JavaScript, sin dolor, sin hacer conversiones, todo muy sencillo. Y claro, no queremos ser bichos raros, ¿no? Entonces yo quiero llegar a una empresa y decir, no, yo es que utilizo este lenguaje de moda y también soy moderno como tú, ¿no? Entonces esto es importante, ¿vale? Llevarse bien con los JavaScripters es importante. Y bueno, que haya empresas grandes detrás, pero que también haya comunidad detrás, ¿no? Total, yo por pedir, total como es gratis, claro, obviamente esto es muy difícil de conseguir. ¿Por qué es muy difícil de conseguir? Porque tendría que estar inventado ya desde hace tiempo, ¿no? Claro, pues parece que sí, parece que está inventado y claro, hombre, como la charla se llama TypeScript ya no tiene gracia, ¿no? Pero es de lo mejor de JavaScript, lo mejor de Java, pues ha nacido aquí un TypeScriptito, ¿no? Quería coger otra imagen, pero no... Te pones a buscar en Google padres, madres y hijos y no salen cosas que sean fácilmente de montar, ¿no? Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Aquí tenemos TypeScript, que es el lenguaje que vamos a describir. Os voy a contar un poquito de TypeScript, de mi experiencia como TypeScripter aficionado. Entonces, ¿qué es TypeScript? Claro, cuando se pusieron a hacer el lenguaje, dijeron, claro, todas esas cosas que yo he dicho, se pusieron a pensarlas también, ¿no? Tiene que ser un lenguaje que sea fácil de utilizar para la gente de front, para los JavaScripters, ¿vale? Pero que también pueda atraer a toda la gente que desarrolla orientado a objetos y sobre todo queremos que tenga tipado estático. ¿Por qué tipado estático? Porque el tipo de programas que se hacen ahora tienen muchísimas más líneas de código, los equipos son mucho más grandes y se está viendo que es un impedimento. Los diseñadores del lenguaje lo decían, ¿vale? No yo. Entonces, básicamente es un superconjunto de JavaScript que añade tipos estáticos, punto. Lo que pasa es que también tiene orientación a objetos con clases y herencia y lo bueno es que el compilador de TypeScript te genera un código que es legible, que se entiende bien, que tú puedes ver y que funciona en cualquier browser, ¿no? Incluso en Node.js también funciona. Aquí tenéis la página web y tenéis bastantes libros gratuitos y libres por internet. Entonces vamos a hablar un poco de tecnicismos, vamos a recordar un poco que aunque allí programamos en JavaScript, pues esto yo hasta que me he amueblado la cabeza con todo esto también me ha costado un poco. Resulta que el JavaScript que todos conocemos es el ES5, ¿vale? Pero el año pasado ya se terminó de publicar o de definir el ES6, que por cierto le han cambiado el nombre y le han decidido llamar ES 2015, ¿vale? Como por años, ¿no? Como el Windows. El ES7 en realidad son funcionalidades que pretenden incorporar al lenguaje JavaScript estándar, al ECMAScript, pero que todavía están en discusión, y luego está TypeScript. Es decir, TypeScript es un subconjunto de JavaScript, pero del JavaScript más moderno, por así decirlo, del JavaScript del futuro. Entonces, lo que os decía, ¿no? ES6 es la última versión de JavaScript, pero ningún navegador lo entiende, ni siquiera Node lo entiende al 100%, ¿no? Creo que Chrome ya en la versión de la semana pasada, hace un par de semanas, estaba en el 90 y tantos %, pero hace 2 meses estaba en el 70 y tantos % de las características de ECMAScript 6. Bueno, lo que os decía, le han cambiado el nombre, ¿no? Y ES7 es la versión de desarrollo. Entonces, algunas de las cosas que yo voy a contar de TypeScript las podemos usar porque son propias de ECMAScript 6, ¿vale? Es decir, no todo lo que voy a contar que pueda ser interesante para un javero, para usarlo no tienes por qué utilizar TypeScript. Si te vas a ECMAScript 6 posiblemente lo puedas ejecutar también, ¿no? Lo puedas utilizar. Lo que pasa es que, bueno, como TypeScript te añade tipos, que eso sí que es lo que no tiene JavaScript para nada, tipado estático, pues yo voy a contar el lenguaje, cómo queda el resultante de la unión de todos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene, por ejemplo, TypeScript que no puede interesar? Tiene funciones lambda, ¿vale? O expresiones lambda. Lo que pasa es que ellos las llaman arrow functions, ¿vale? Os diré por qué. Es interesante porque this apunta a lo que todo el mundo espera que apunte this, ¿vale? Al contexto del objeto en el que se ejecuta. También tiene módulos ya de verdad. Tú puedes importar cosas, exportar cosas. Tiene anotaciones. Esto es en la versión 7, está todavía sin aprobar en el estándar. Tiene
una especie de programación pseudo-asíncrona, ¿no? Porque puedes utilizar las palabras reservadas async y await, luego os pondré un ejemplillo, ¿no? El ámbito de las variables es de bloque. Sabéis que var, cuando tú declaras una variable con var, pues se declara ahí hasta que se acaba la función, ¿no? Si la declaras dentro de un bucle, sigue estando fuera del bucle, ¿no? Y si la vuelves a declarar otra vez, no pasa nada, ¿vale? ¿Para qué te va a avisar alguien de que lo mismo te has equivocado? Si tú lo has hecho será porque quieres, ¿no? Tienen for each, ¿no? La verdad es que ECMAScript 6, en ECMAScript 6 han arreglado bastante JavaScript, ¿vale? Luego te metes con JavaScript y te dicen, no, si es un lenguaje de puta madre, pues ¿para qué lo arreglas? Pues si lo arreglas es porque está roto. Bueno. Ah, tiene un pequeño detallito, lo de TypeScript, solo un pequeño pero, que lo ha hecho Microsoft, ¿no? Pero bueno, este hombre a mí me cae bien, ¿no? Saitan Nadella ha dicho, vea, todo software libre, ¿no? Y TypeScript, de hecho, está en GitHub, puedes seguir los issues, puedes contribuir, está bastante bien, ¿vale? Entonces, yo os puedo decir que desde hace 15 años no tenía ni el más mínimo interés en Microsoft y he vuelto a tener interés en Microsoft, ¿vale? Básicamente por TypeScript, ¿no? Entonces, bueno, venga, sí, hablaré gratis, show me the code, ¿no? Decía Linus Torvald. Esto es una clase TypeScript, ¿vale? Claro, tú lo ves así rápido y dices Java. No es Java, tiene algunas cosas que lo diferencian, los dos puntitos, como Pascal. ¿Os acordáis de Pascal, no? Los dos puntitos aquí. De hecho, el creador de TypeScript es uno de los creadores de Turbo Pascal, ¿vale? Está todavía por ahí dando vueltas, el hombre está mayor ya. Vamos a echar un vistacito al código, ¿vale? Para que veamos en qué se parece, en qué se diferencia de Java. ¿Ves? Tú miras así rápido y dices lo mismo. Bueno, no va a ser todo igual porque, claro, si no, no serían modernos, ¿no? Entonces, en vez de public las clases se exportan, ¿vale? Para que otro las pueda importar. Bueno, los tipos, en vez de ponerse antes, se ponen después. Esto tiene su sentido porque los lenguajes con inferencia de tipos, normalmente los tipos siempre vienen después del nombre de la variable y con una especie de token que lo permita separar, ¿no? Entonces, bueno, pues te acostumbras. Los tipos también son ligeramente diferentes, no he puesto una transparencia específica para ello, pero bueno, el string es con minúscula porque es como un tipo nativo, por así decirlo, y en vez de tener double, float, no sé qué, pues tienen number y ya está. En cierto sentido, Java tiene tipos primitivos por el complejo, ¿no? Que le daba ir más allá y hacerlo todo orientado a objetos. En JavaScript, como es todo orientado a objetos, tiene number y ya está. Ya será la máquina virtual la que se encargue de darse cuenta de si eso es un entero, que trabaje con operaciones aritméticas de tipo entero, y si es coma flotante, pues que lo haga como él quiera. En cierto sentido, tiene razón ahí, ¿no? Bueno, el constructor han decidido llamarle constructor, ¿vale? Nosotros llamamos al constructor con el nombre de la clase porque hacemos new para que quede claro que se está llamando a esto, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que hay veces te equivocas. Al principio a mí me pasaba, ¿no? Que ponías void aquí y te daba error, void. Tú decías, ¿pero qué pasa? Claro, pasa que no es un constructor, aquí queda más claro, ¿no? Tiene muchísima inferencia de tipos. Lo malo que tiene a veces Java es que tienes que repetir los tipos constantemente. Acordaros de los generics al principio, que querías hacer un mapa de listas a string, a no sé qué, y tenías que hacerlo en la declaración de la variable y también en el new y también en no sé qué. Bueno, era un poco rollo. Ya lo quitaron. Pero en TypeScript todo lo que se puede inferir es inferible, ¿vale? Aquí tú puedes inferir el tipo string porque el atributo es de tipo string, ¿no? No te recomiendan que al menos en las cabeceras de los métodos infieran los tipos, o sea, porque puede ser más difícil de mantener tu código, pero es posible, ¿no? Un detallito importante es que tú en Java puedes hacer referencia a cualquier elemento de la propia clase sin utilizar this, pero ellos, para que sea compatible, necesitan que se utilice el this, ¿vale? Todas las referencias a elementos de la propia clase necesitan que sean cualificados con this. Bueno, al principio es un poco raro, pero luego te acostumbras porque el propio compilador, cuando te da un error, por ejemplo, si tú intentas hacer esto en TypeScript, te dice, no querrás poner this.nombre, porque claro, él sabe que nombre es un atributo y sabe que esto es un error tipo. Entonces, bueno, te acostumbras y ya está. Esto es un código TypeScript también. Entonces vamos a ir desgranando un poco y sobre todo viendo la diferencia con Java. Import. Esto es propio de ECMAScript 6, no es propio de TypeScript, ¿no? En Java, la unidad de modularidad es el paquete, que es el directorio. Todo lo que tú metas dentro del mismo directorio forma parte del mismo paquete y no hace falta que lo importes.
En TypeScript, en ECMAScript 6, el módulo es el fichero, porque como ellos pueden meter en un fichero un montón de cosas, han dicho, sí, como para tener varios ficheros dentro de un módulo, ¿no? Que nos hacemos un lío. Entonces han decidido que el módulo sea el fichero. Entonces cualquier cosa que está dentro de un fichero la tienes que importar para poder utilizarla, aunque estén en la misma carpeta, ¿no? Lo bueno es que puedes utilizar rutas relativas, ¿no? Entonces eso también te alivia un poco. Este import, si tú quisieras importar varias cosas, podrías poner todas esas cosas separadas por comas aquí, ¿no? También se reduce un poquito la sintaxis. Al igual que en Java, lo interesante es que tu IDE no te obligue a poner los import y te lo haga automáticamente, ¿no? El único IDE que te pone los import automáticamente por ahora es IntelliJ, luego lo veremos, WebStorm, ¿vale? Para TypeScript. Las variables. Nosotros para declarar una variable todavía tenemos que poner el tipo. Digo todavía porque a lo mejor en Java 9 incluso tenemos inferencia de tipos, ya veremos, ¿no? Posiblemente hasta Java 10 tendremos que esperar. Se pone el tipo, se pone el nombre de la variable. Ellos ponen let. En TypeScript se pone let. Se puede poner var, ¿vale? Porque no os olvidéis de que es un superconjunto de JavaScript. Todo código JavaScript tú le puedes pegar ahí y eso funciona, ¿no? Entonces la declaración de variables con JavaScript es con var. Lo que pasa es que este let te hace que las variables son variables de verdad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tienen ámbito del bloque donde se declaran, no de la función, y si intentas declarar dos variables con let que se llama igual, pues la siguiente te dice, oye, que ya la has declarado antes, ¿no? Otro detallito es que no ponemos el tipo porque el tipo se infiere, ¿no? Entonces tú como aquí estás inicializando la variable, el tipo se infiere, entonces no hace falta que le des el tipo. Con respecto a la librería, TypeScript no tiene nada de API ni nada de librería. TypeScript es simplemente un conversor del lenguaje. Entonces aquí estamos utilizando el array de JavaScript, el que está definido en el propio estándar, ¿vale? No es una cosa nueva. Lo que pasa es que está generificado. TypeScript permite tipar cosas propias de JavaScript que no tienen tipos, ¿no? Permite tipar cosas propias de JavaScript para que luego el compilador, si tú intentas hacer push con una cosa que no sea un empleado o haces get, te devuelva lo que son los empleados, ¿no? Entonces, vemos que es muy similar a como hacemos en Java, la única diferencia es que aquí pone add y aquí tenemos push porque la API del array es diferente a la API del array list simplemente. El for each también es ligeramente diferente, nosotros utilizamos los dos puntos por no meter otra palabra reservada o porque decidieron los diseñadores que era mejor así. La única diferencia es que aquí nosotros estamos declarando la variable con la que iteras y aquí también, pero claro, como esta se declara con let, pues es la única diferencia, ¿no? Más cosas, las funciones. Las expresiones lambda en Java se ponen con una flechita con un guión y ellos han decidido poner la flechita con un igual y entonces por eso las llaman arrow functions, ¿vale? Es una manera de definir funciones con una sintaxis mucho más compacta y también tiene una diferencia que ahora os contaré. Hay otro aspecto también que las diferencia, que en este sentido TypeScript es más potente, pero se supone que también más peligroso a nivel de rendimiento, y es que tú en Java no puedes modificar el valor de una variable desde una lambda que está fuera de la lambda, ¿vale? En Java 7 sabéis que con las clases anónimas te dice que tiene que ser final, pero en Java 8 mientras no la toques, él asume que es final y ya está, ¿no? Si tú intentas hacer esto, te da un error de compilación, porque te dice que no se puede modificar. En cambio, en TypeScript, en JavaScript, sí que se puede hacer eso. De hecho, por este pequeño detalle, en JavaScript se han podido hacer un montón de cosas que no se hubiesen podido hacer si no fuera por eso, como la implementación de clases con módulos, etc, etc, etc. Pero vale, salvo por este pequeño detalle, veis, es todo bastante parecido. De hecho, el método for each está disponible tanto en el array como en el array list de Java. Lo que os decía, ya nunca más vais a tener que hacer la ñapa del DAT, ya nunca más os vais a olvidar, ¿no? Porque ahora si utilizáis expresiones arrow functions en vez de funciones, this va a referenciar al objeto en el que está, ¿no? Aquí tengo la sintaxis típica de orientación a objetos JavaScript, esto ya no es Java, esto es JavaScript, y aquí tengo la sintaxis de orientación a objetos de TypeScript. Aquí this sí que apunta al objeto, aunque esté dentro de una función, pero con la sintaxis esa tienes esta ventaja, ¿no? Más cosas, tenemos anotaciones, no están en el estándar de ECMAScript 7, pero TypeScript las ha puesto por Angular, ¿vale? Luego hablaré un poquillo de Angular 2 sobre todo. Son como las nuestras de Java de toda la vida, lo que pasa es que como aquí tienen objetos literales en JavaScript,
pues entonces los atributos los ponen como un objeto literal. Nosotros haríamos una cosa muy parecida, pero sin las llavecillas, ¿no? Cosas que, bajo mi punto de vista, hacen que TypeScript sea mejor lenguaje que Java, ¿no? Cosas que a mí no me gustan mucho de Java, que las tienes que sufrir porque, claro, es tu lenguaje, no te vas a quejar de él, pero que son mejorables, ¿no? Siempre que tú quieras inicializar en un constructor un atributo de la clase, tienes que hacer la ceremonia, ¿no? El constructor tiene el atributo, tiene el parámetro, tiene el dis.name igual a name. Sí, puedes utilizar Lombok, puedes hacer que Eclipse te lo autocomplete, puedes... Pero es un coñazo, ya está, ¿no? Entonces, ¿ellos qué han hecho? Han dicho, joder, ¿no podemos de alguna manera, si tú te declaras un atributo, un parámetro del constructor, de alguna manera decir, esto quiero que sea un atributo y ya está? Pues sí, lo han hecho, ¿no? Entonces, con esta sintaxis, si tú le pones el modificador de visibilidad al parámetro, automáticamente él te crea un atributo que tiene ese nombre y hace que el valor del atributo sea el valor que tiene el parámetro. Al principio es un poco raro, pero luego ya te acostumbras y mola bastante porque hace que tu código sea... que no es un rollo, ¿vale? Añadir un atributo no es un dolor. Sobre todo es interesante, por ejemplo, en Angular 2 la inyección de dependencias se hace en el constructor, no como la típica en Spring, que se hace con atributos. También en Spring se puede hacer en el constructor, ¿vale? Entonces, en Angular 2 han decidido que sea sobre todo en el constructor, entonces es mucho más sencillo añadir dependencias, porque en Java, cada vez que quieres añadir una dependencia en el constructor, tienes que hacer la ceremonia, ¿no? Luego tiene cosas chulas que hacen que tu código sea más compacto. En Java a mí nunca me han gustado los getter y los setter, no que no me gusten, sino que hace que tu código quede un poco más raro, ¿no? Si la sintaxis, dicho de otra manera, si los atributos públicos no se pueden utilizar nunca, jamás, ever, ¿por qué lo dejas hacer, ¿no? Entonces prohíbelo o haz algo así. Entonces, los de TypeScript tienen una cosa que también viene heredada de JavaScript, es que puedes hacer métodos getter, que creo también lo puedes hacer en Ruby, creo en Python. Al final tú tienes el getter y el setter, pero con sintaxis de atributo, ¿vale? Entonces, bajo mi punto de vista, esto hace que tu código tenga menos ruido visual, se entienda mejor y, sobre todo, no tendrías por qué hacer esto de primeras si no quieres. Tú podrías poner un atributo público que se llame var, o un atributo público de solo lectura que se llame var, y si en un momento dado, además de asignar el valor al atributo, quieres hacer más cosas, pues borras el atributo, pones un método getter var y todo el resto de tu código no le tienes que cambiar para nada, ¿vale? Simplemente que has decidido ejecutar código. Esto creo que lo hace también Groovy, por ejemplo, para Java, y pues también lo tiene interesante TypeScript. Luego una cosilla que tiene Kotlin, que no sé cómo lo llaman allí, pero aquí se llama TypeGuards. Tú tienes una jerarquía de herencia, ¿no? Tienes la clase animal, tienes la clase perro y la clase gato. Y la clase perro puede ladrar, ¿no? Bueno, pues si tú en un momento dado tienes una variable de tipo animal y te das cuenta de que la mascota es un perro, a partir de ahí tú vas a poder invocar todos los métodos de perro, porque el compilador sabe que aquí pet es un perro, ¿vale? Entonces esto también te ahorra unas cuantas líneas, que ya digo, muchos de los lenguajes modernos para la máquina virtual de Java también lo tienen, pero que sepáis que TypeScript pues no se queda rezagado en ese sentido. Cosas también chulas. Hay veces que te hace falta tener un objeto literal, ¿no? En Java, yo qué sé, pues para hacer una configuración o para trabajar con JSON. Trabajar con JSON en Java es un poco doloroso. Bueno, pues en TypeScript también se puede. Lo bueno además es que te validan que las cosas sean como tienen que ser. Es decir, tú te defines una interfaz. Los interfaces se pueden utilizar como en Java, pero también se pueden utilizar para definir estructuras de objetos literales, ¿no? Entonces tú te puedes hacer una clase que implemente una interfaz, pero también te puedes hacer una interfaz simplemente que defina que hay cosas, hay elementos del lenguaje en los que a ti te gustaría que tuvieran un atributo color de tipo string y un atributo anchura opcional de tipo number, ¿no? Entonces, si tú te declaras una variable de tipo squareConfig, en un momento dado le puedes asignar un objeto que cumpla con el interfaz, ¿vale? O bien otro, ¿no? With es opcional. Entonces, la ventaja que tú tienes es que este es un idioma bastante habitual en JavaScript, ¿no? Entonces, en JavaScript es bastante habitual esto. Entonces, tú puedes tipar código JavaScript simplemente definiendo qué esperas. Lo bueno que si te equivocas, lo que ya sabemos, ¿no? Si te equivocas el compilador te ayuda, etc. Luego hablaremos un poco de la relación entre JavaScript y TypeScript. ¿Qué cosas también tiene interesantes TypeScript? Claro, uno de los problemas de JavaScript o de la máquina virtual de JavaScript, que también se ve, ¿no? Uno de los problemas, una de las ventajas según se ve,
es que toda la programación tiene que ser asíncrona. No puedes hacer llamadas a red que sean bloqueantes, sino que tú tienes que pasar el callback o tienes que atender la promesa, ¿no? Entonces al final acabas haciendo, este es un código con promesas, por ejemplo tú tienes un getJSON de ahí, cuando te lleguen los datos ejecutas esto y si has tenido algún problema pues ejecutas esta gestión de errores, ¿no? Este return de aquí es porque quieres devolver afuera de la función también estos datos promesificados, ¿no? Convertidos en promesa. Pues en TypeScript y en C# y próximamente en JavaScript van a poder hacer una cosa que se llama async await, ¿no? Una funcionalidad. De manera que tú, si le pones la palabra reservada await delante de una llamada de un método que devuelve una promesa, tú te vas a poder tener la ilusión de que te quedas bloqueado a la espera del resultado, ¿vale? Y cuando te llegue el resultado, sigues. Y si hay algún error, pues tienes un try catch. Entonces, ¿qué es lo que hacen para conseguir esta funcionalidad? Pues lo que hacen es meter todo este código y le meten ellos en la promesa. O sea, lo que hace el compilador de TypeScript y lo que hace el compilador Babel, por ejemplo, que también tiene soporte para esto, es convertir este código de aquí a este código de aquí de manera automática. Entonces tú tienes la ilusión con TypeScript de que estás programando de manera síncrona, o por lo menos visualmente es mucho más fácil de entender, pero en realidad es asíncrona la programación, ¿no? Entonces, ¿qué cosas raras tiene TypeScript para poder ser compatibles con JavaScript? Porque hay que recordar que TypeScript es un súper conjunto de JavaScript, no pretende ser una sustitución, no pretende ser otro lenguaje. Lo que querían era conseguir que muchos desarrolladores de JavaScript cogiesen su código base en JavaScript y empezaran a añadir poco a poco tipos a su código, o por lo menos tipos en aquellas partes públicas que afectaran a otros desarrolladores o a otros equipos de desarrollo, ¿no? Entonces, todo código JavaScript, en realidad le cambias la extensión de JS a TS y se convierte en código TypeScript. Si no haces cosas raras, no dará errores de compilación, ¿no? Entonces, cosas raras que, bueno, que pueden ser interesantes. Los tipos unión. Tú te puedes declarar una variable diciendo, bueno, pues esta variable va a tener o cadenas de caracteres o números. ¿Por qué han visto que esto es interesante? Porque hay mucho código JavaScript razonable, no una porquería, ¿no? Código razonable, en los que una determinada variable puede tener a veces un string o a veces un entero, ¿no? Por ejemplo, un identificador, pues bueno, tú a lo mejor puedes querer que sea un número y no tienes que obligar a que haga la conversión, ¿no? Entonces puede ser un caso razonable. Entonces una vez puede tener un entero, otra vez un string, y luego tú siempre le puedes preguntar si era string o no era string, ¿no? Cosa que se hace con el operador typeof. También tiene otra cosa interesante, y esto es una de las mayores diferencias con Java y otros lenguajes que conocemos con tipado estático, y es que la compatibilidad de tipos es estructural. Es decir, aquí tenemos una interfaz que es user. Como os habéis fijado, las interfaces se pueden declarar aquí atributos, porque en realidad no son interfaces, por así decirlo, en el sentido de herencia múltiple como conocemos en Java, sino son interfaces en el sentido de la cosa que implemente esta interfaz está obligada a tener un atributo de tipo name. Y si no tiene un atributo de tipo name, no te dejo, te doy error de compilación, ¿no? Entonces tú tienes una interfaz user que tiene un atributo de tipo name y una interfaz profile que tiene también un atributo de tipo name, es una clase profile, pero esta vez lo tiene definido en el constructor, ¿no? Tú te puedes declarar una variable con el interfaz user y le puedes asignar un objeto literal. Este objeto literal cumple la restricción, en ese sentido es estructural la compatibilidad de tipos, pero es que tú luego le puedes pasar un profile y como un objeto de la clase profile también tiene un atributo de tipo name, pues es compatible. Dicho de otra manera, yo siempre que vaya a acceder a la variable u, espero encontrarme un atributo name, me da igual de dónde venga, ¿no? Esta característica también la tiene el lenguaje Go. En Go hacen este tipo de compatibilidad de cierta manera, ¿vale? No es exactamente igual, pero se parece bastante, y dicen que permite crear estructuras mucho más flexibles. ¿Por qué? Porque tú esto, si lo hicieras con Java, acabarías poniendo que profile implements user. Pero hay veces que tú no tienes la posibilidad de cambiar la clase profile, por así decirlo, entonces de esa manera estás ciertamente limitado, ¿no? Entonces, haciéndolo así de esta manera, es a la hora de usar cuando verificas la compatibilidad y no a la hora de implementar la clase. Bueno, es otra característica, es un poco raro, te acostumbras y ya está. Sobrecarga de métodos también es un poco raro porque como
como ellos no tienen tipos en runtime, no pueden decidir a qué método ir, ¿no? Podían haber decidido, esto es muy fácil de solucionar, tú le pones una sobrecarga normal y cuando esto se ejecuta en JavaScript, se traduzca a JavaScript, le cambias el nombre, pones SomeMethod 1, 2 y 3. O sea, el traductor lo podía hacer. Pero no era el objetivo ese que querían, porque ellos lo que quieren es que tú puedas utilizar cualquier librería JavaScript que ya esté hecha sin tener que cambiar nada. Entonces, cuando empezaron a poner tipos a jQuery, se dieron cuenta de que eso era una amalgama de funciones y se dieron cuenta de que había funciones que se llamaban de la misma manera, bueno, de hecho $$ se llama de la misma manera siempre, pero en función de los parámetros significaba una cosa o significaba otra. Entonces, lo que dijeron es, mira, tú me pones las cabeceras que tú consideres válidas. Por ejemplo, tú consideras válido que te pasen un primer parámetro de tipo string, ¿no? Sí. Y también consideras válido que te pasen un primer parámetro de tipo number y un segundo parámetro de tipo string, ¿cierto? Bien. Incluso aquí le podrías poner documentación. Cuando me pasas solo un string significa no sé qué. Cuando me pasas un number y un string significa no sé cuál. Entonces tú aquí defines lo que te esperas que te vayan a pasar y luego lo implementas. Entonces, por así decirlo, tanto esta cabecera como esta cabecera como esta cabecera, todas van a la misma implementación. Hay una restricción que tienes que cumplir y es que la implementación, tu código, tiene que poder manejar los parámetros si te vienen de aquí, o te vienen de aquí, o te vienen de aquí, ¿vale? Entonces, por eso, P1 es un string o un número, y P2 es opcional, porque si estamos ejecutando desde el primer método, esto estará vacío. ¿Y cómo se implementa entonces? Pues tú tienes que comparar. Por ejemplo, aquí estoy verificando que P1 es string, entonces yo ya asumo que me están llamando desde el primero. Pero podría haber verificado, bueno, de hecho lo estoy haciendo aquí, ¿no? Si está el valor P2, si no es un defined, bla, 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 bla. Bueno, son cositas. TypeScript tiene muchas más cositas, ¿no? Pero para que vayáis teniendo un sabor de qué cosas podemos hacer con TypeScript. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues que al final es la máquina virtual de JavaScript, ¿vale? No tiene números de 64 bits, al menos en el estándar. Luego, claro, si utilizas V8 en Node con el flag, hello, no sé qué, pues a lo mejor sí, pero el estándar no. No hay concurrencia con memoria compartida, que es una limitación o es una bendición, ya dependerá de cada uno. El control del recolector de basura no es tan avanzado como el de Java. En Java ya sabéis que podemos tener leak references o weak references, ¿no? De esas que se liberan automáticamente si eres el único que las estás apuntando. Pues todo ese tipo de cosas con JavaScript no se pueden hacer, pero el tipo de trabajo normal, la mayor limitación que yo veo es la programación asíncrona, que con el async await pues está más o menos solventado. Y bueno, lo de la concurrencia de memoria compartida, el modelo asíncrono, pues también funciona bien para ciertos casos, ¿no? Entonces, bueno, el lenguaje tiene como, no sé, pinta bien, ¿no? Entonces, pero ¿esto qué pasa? ¿Que lo utilizan 4 frikis o qué? Entonces, hay herramientas, hay soporte, ¿no? Pues la mayoría de los entornos de desarrollo tienen soporte en mayor o menor grado de madurez. Atom tiene un buen plugin. Sublime Text, Visual Studio Code tienen el plugin oficial de Microsoft. Bueno, esto lo hace Visual. Sabéis que Visual Studio Code es un Atom hecho por Microsoft un poco tuneado, ¿no? WebStorm es el que mejor soporte tiene bajo mi punto de vista, porque no solo ofrece lo que ofrece. A ver, es que Microsoft no ha liberado un compilador, ha liberado un servidor, de manera que te ofrece autocompletar, refactoring y un montón de cosas. Es un servidor que se está ejecutando y que tú le vas diciendo, el usuario ha modificado esta letra en este fichero, el usuario ha añadido esta letra en este fichero. Entonces, el propio servidor, TS Server, te dice, pues proponle esto, o dile que tiene un error aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, las herramientas que quieren ofrecer servicios avanzados no se lo tienen que currar ellos, sino que utilizan el soporte de Microsoft. Tanto Visual Studio Code como Sublime Text, como Atom, como Eclipse, más o menos utilizan el servicio oficial, pero en WebStorm se le han reimplementado a ellos, ¿vale? Entonces tiene el autoincluir de imports, por ejemplo, cosas así que los demás no tienen y es un poco engorroso porque estás acostumbrado a Java y tal. Eclipse tiene 3 plugins, 2 están un poquito desfasados y otro está en desarrollo activo, ¿no? Entonces está bien. Y esta rosa que tengo aquí es porque el tío que hizo el plugin de Atom y que ha escrito también el libro de TypeScript libre que está, le mola tanto TypeScript que ha dicho que no se puede manchar TypeScript siendo un plugin de otros lenguajes, que necesita un IDE solo para él, ¿no? Entonces está currando un IDE solo para TypeScript en web, ¿no? Está bastante bien, echarle un vistacito. Bueno, aquí tenemos una captura de pantalla de WebStorm.
pues lo típico, ¿no? Pues tú tienes el típico resaltado de sintaxis, puedes navegar, etcétera, etcétera. Tienes el autocompletar, claro, tienes el autocompletar de tu clase, ¿no? El getNombre de tu string, y tienes el autocompletar de la clase padre, que es object, ¿no? Como Java, como es normal. Si tienes un error, pues te lo marca, ¿no? Como siempre, ¿no? Aquí tenemos el plugin de Atom, que con el fondo negro, igual, un poco la misma idea, ¿no? Aquí tenemos uno de los plugins de Eclipse, tienes la documentación integrada, tienes el autocompletar, el coloreado todavía no es muy bueno, pero bueno, se supone que mejorará. Incluso, si utilizáis habitualmente Plunker o JSFidel para probar JavaScript online en el browser, pues que sepáis que también tiene soporte directo de TypeScript, ¿vale? Entonces, en este sentido, herramientas hay, madurez tiene. De hecho, van por la versión 1.8, están a punto de sacar la versión 2, se supone que para después del verano la sacarán. Entonces dice, ¿pero es popular? ¿Esto lo utiliza alguien? Bueno, pues curiosamente, en la red es mucho más popular que CoffeeScript. CoffeeScript, bueno, no diría que está de capa caída, pero por lo menos no se le oye tanto, y TypeScript junto con ECMAScript 6 pues cada vez son más populares, también motivados por las herramientas que están empujando, ¿no? ¿Quién usa TypeScript? Seguro que 4 raros, ¿no? Pues Angular 2, me imagino que habéis escuchado el ruido que ha hecho Google con Angular 2 y que está haciendo. Angular 1 lleva ya unos 6 años y en un momento dado, hace 2 años, dijeron los desarrolladores que iban a sacar la versión 2, pero que iban a tirar a la basura todo lo que tenían, ¿no? Entonces la gente dijo, ¿estáis locos? ¿Cómo vais a hacer eso? Como Python, que hay Python 3 y Python 2, Y dijeron, de todo lo que hemos aprendido con Angular 1, nos hemos dado cuenta de que muchas cosas que hay pues no nos sirven, nos estorban, nos hacen que no se pueda evolucionar y además queremos dar soporte a nuevos estándares como Web Components, etc, etc, etc. Y, entre otras cosas, eligieron TypeScript como lenguaje, no solo para implementar el propio framework, sino para recomendar que tú hicieras tus aplicaciones, ¿no? ¿Por qué TypeScript? Bueno, iban a hacer un lenguaje suyo propio, el Dart 2, otra vez, ¿no? Y le dijo la gente, le dijo a todo el mundo, ¿estáis locos otra vez? Otro lenguaje más. Por favor, hablar con la gente de TypeScript que tienen un lenguaje que está muy bien. Entonces dijeron, bueno, pero es que TypeScript tiene cosas que no nos molan, no tiene anotaciones, no tiene no sé qué, no tiene no sé qué y no tiene no sé qué. Llegó Microsoft allí y dijo, ¿qué quieres? Yo te lo pongo, dame tiempo. Y, bueno, anunciaron a bombo y platillo que TypeScript era el lenguaje oficial de Angular 2 y está bastante bien, ¿vale? La verdad es que programar Angular 2 con TypeScript pues hace como si estuvieras programando pues, con Spring, con Java, normal, tus clases, tus anotaciones, tu inyección de dependencias, tus import, cada ficherito tiene una clase, navega bien, yo qué sé, las cosas normales, no lo que hacían los locos estos de JavaScript que tenían código espagueti, ¿no? Decían que el código JavaScript es read-only, ¿no? Porque tú le escribes una vez y ya solo le puedes leer, nunca más le puedes modificar porque no lo entiendes. Pero no solo ellos, es que React también tiene un soporte para TypeScript muy bueno, ¿vale? De hecho, el TypeScript Guy que digo, el que ha hecho el plugin de Atom y que se está haciendo su propio IDE, el IDE se le está haciendo en React y por supuesto en TypeScript. Meteor tiene para programar en TypeScript tanto backend como front. Ionic 2 vamos a poder hacer aplicaciones híbridas con TypeScript. Ionic 2 está basado en Angular 2 también. NativeScript también, vamos a poder hacer aplicaciones con GUI nativo pero con TypeScript en el backend. Electron también te permite desarrollar aplicaciones con TypeScript. Entonces se puede usar, se usa y mucha gente cada vez lo utiliza más, ¿no? Pero luego también la librería de toda la vida. No me he metido en los detalles farragosos, pero es que tú puedes ponerte a programar en jQuery y tienes todos los tipos de la librería jQuery disponibles. Tú pones $, abres el paréntesis y te salen todas las funciones que tienes con sus tipos, con su validación, etcétera. Lodash, underscore, las librerías de toda la vida. De hecho, hay una página web, es Definitely Typed, que vienen como 1000 librerías JavaScript de las famosas con sus tipos. Porque claro, uno de los problemas que tienes al utilizar librerías JavaScript es que las librerías JavaScript no tienen tipos. El desarrollador no pone los tipos, simplemente dice que aquí admite 3 parámetros y bueno, y también permite que le pases 1 o 2, porque esto de JavaScript ya sabéis cómo son. Lo que pasa es que hay gente que se ha currado la definición de tipos, ha mirado método por método de cada clase y le ha dicho, pues este método devuelve un entero, este método devuelve un booleano, este método tal, ¿no? Entonces, lo bueno es que tú puedes programar y no solo tu código tiene tipos, sino que las librerías que utilices también es bastante probable que ya tengan tipos, ¿no? Bueno, y los JavaScripters, ¿qué dicen, no? Claro, dicen que esto no es para ellos, ¿no? Pues curiosamente,
¿Por qué a los JavaScripters no les está cayendo tan mal? Porque los tipos son opcionales. Bueno, de hecho, porque un código JavaScript, tú le cambias la extensión a TypeScript y ya funciona, ¿no? Los tipos son opcionales. De hecho, no lo he puesto, pero si tú una variable la declaras como any, de tipo any, eso no quiere decir tipo object. Quiere decir que ahí puedes invocar cualquier método de cualquier manera, con cualquier parámetro, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es decir, te permite tener tipado opcional. Tú puedes combinar código JavaScript y código TypeScript, por así decirlo. Como es un JavaScript con más cosas, pues al final ellos no se sienten perdidos, pueden hacer una evolución del código bastante bien. De hecho, hay un... no sé qué pasa aquí. Vale. Hay un proyecto, a ver si me acuerdo del nombre ahora, Lucidchart, ¿lo conocéis? Que está integrado con Google Drive y tal, para hacer gráficos. El otro día la NGConf, la conferencia de Angular 2 de Google, dijeron que habían portado todo su código base a TypeScript, millones de líneas de código, y le habían reducido bastante la complejidad e iba incluso más rápido, ¿vale? Entonces, quiero decir, hay muchos proyectos que se están pasando a TypeScript y que están contentos, ¿no? Entonces, mis conclusiones sobre TypeScript. A los que nos gusta el compilador y nuestros IDEs, por fin tenemos un lenguaje de verdad en el browser, ¿vale? Pues lo típico, ¿no? Te toca programar en JavaScript y, joder, JavaScript otra vez, no sé qué, ¿no? Y además, a mí me da pereza porque como programo backend y front a la misma vez, porque estás haciendo una API con una GUI o una SPA, lo que sea, pues claro, ¿qué haces? ¿Te vas a estar cambiando de IDE, que es un rollo? Pues lo haces todo en Eclipse, pero el soporte de JavaScript en Eclipse es un poco engorroso, entonces, bueno, una guarrería, ¿no? Entonces, lo bueno es que tú puedes trabajar con TypeScript prácticamente sin necesidad de tener que cambiar tu código para nada, porque el compilador, de hecho, si te instalas uno de los plugins de estos, tú escribes en TypeScript y es el propio Eclipse el que lo hace todo. No te tienes que instalar Node con NPM, con Gulp, con Broccoli, con no sé qué. No, tú te pones el plugin. Además, fíjate cómo son. El plugin tiene el Node integrado dentro. Si tú no quieres manchar tu máquina con nada de JavaScript, ¿no? Tiene el Node integrado dentro. Entonces, es muy cómodo de empezar. Tienes el autocompletar, todo eso te lo hace el IDE y tu proyecto, por así decirlo, no tiene que tener nada especial. ¿Que luego quieres hacer una aplicación más seria? Bueno, pues ponte Angular 2 o ponte un framework ya de verdad y ahí, bueno, ya tienes un montón de cosas, ¿no? Yo creo que desarrollar con este lenguaje en Node.js y en el browser será como estamos acostumbrados muchos javeros, porque podremos... A ver, no es ya la coña que decimos siempre de que los JavaScripters y tal, es que no es ya los tipos, si los tipos ya no son tanto el problema, pero es que ellos no tienen o no suelen usar orientación a objetos como lo usamos nosotros. Entonces, toda la arquitectura software que llevamos aplicando y que hemos aprendido, pues no la podemos aplicar. O no la podemos aplicar sin ser bichos raros, ¿vale? Yo pregunté en la lista de JavaScript que cómo hacían las clases y me decían, bueno, pues un poco como tú quieras, ¿cómo que como yo quiera? Que cómo hago las clases, con el patrón módulo, con no sé qué. Hombre, pues cada caso, digo, ya, bueno, o sea, que ni puta idea, ¿no? Que haga lo que quiera. Y pregunté, ¿y la herencia? Bueno, es que la herencia no te va a hacer falta. ¿Cómo que no me va a hacer falta? Bueno, pues no, ellos son así, ¿no? Entonces, ¿sabéis lo que han dicho algunos? Que TypeScript va a hacer que hordas de programadores C# y Java, que no tienen ni puta idea, lleguen a front, ¿no? Bueno, yo creo que es bueno porque, de hecho, había uno que decía que el frontend es el nuevo backend. Cada vez hay más código, hay más lógica de negocio en el front. Dicho de otra manera, el backend llega cada vez más lejos y front seguirá siendo HTML, CSS, capa de presentación, pero es que la capa de presentación a lo mejor es un 5%, un 10% del código que se ejecuta en el browser ya. Hay gente que dentro de sus actividades de backend no solo hace la API REST o la API WebSocket o protobuffer, sino que hace el cliente JavaScript también. ¿Por qué? Porque les es mucho más cómodo programar ellos el cliente JavaScript y darles la librería que los de front tengan que implementarse la librería, que utiliza el protocolo, que no sé qué, que no sé cuál, ¿no? Y como os digo, existen muchas historias de éxito en la red. Me hubiese gustado traer algunas, al final no me ha dado tiempo. Es muy curioso porque hay gente que lleva desarrollando en JavaScript mucho tiempo y ha visto TypeScript y ha dicho, ah, qué guay, el compilador me ayuda, no sé qué, y me da los errores. Y, cabrón, si ya te lo venía diciendo yo, si es que JavaScript es una mierda, pero no me hacías caso, ¿no?
Pues hay muchos. Hay otro también curioso que dice, ya al principio decía, esto de TypeScript no me mola nada y tal. Y no lo voy a utilizar porque programaba en Python y programaba en Ruby. Dice, pero claro, ya le vas cogiendo el truquito, le vas poniendo tipos y como que te sientes bien porque sabes que tienes una ayuda ahí, ¿no? Como que te va gustando y tal. Entonces yo creo que es un lenguaje que está bastante bien. La versión 2, que como os digo saldrá a final de verano posiblemente, está mejor porque lima algunas de las asperezas que tiene la versión actual. Y bueno, ya hemos acabado. Muchas gracias por haber venido y haber escuchado la chapa. Y si tenéis alguna pregunta, alguna duda o alguna cosa, yo creo que de tiempo no me he pasado, ¿no? Un poquito, pero no pasa nada. Vale. Sí, ¿Alguien tiene alguna pregunta? por ahí. Sí, hola. Buenas. ¿Cuál es tu experiencia haciendo refactoring, utilizando este lenguaje? A ver, las herramientas de refactoring son todavía muy limitadas. El TS Server ese que os digo, el servidor de TypeScript, te permite renombrar básicamente, ¿vale? Renombrar variables, métodos y clases y poco más, pero dentro de sus objetivos para la versión 2.1 quieren incluir todavía más herramientas de refactoring dentro del propio servidor, ¿vale? Lo que creo también es que, a ver, Java durante muchos años han sido los entornos de desarrollo los encargados de ofrecer esas herramientas de refactoring, no Sun ni Oracle. Lo que pasa es que este lenguaje es todavía muy joven para que lo hayan hecho los IDEs, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber cada vez más herramientas de pero vamos, yo con renombrar ya para mí es un avance bastante importante. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Yo ya he hecho cosas en TypeScript, me toca Angular 2, y aunque no sé en la charla, me parece hay una cosa de Java que me parece súper interesante, que es la herencia genérica asociada a los patrones dado genéricos, service, que te ahorra, a mí por lo menos me gusta bastante y te ahorra la vida. Cuando lo he intentado hacer en TypeScript, no he encontrado la manera. No sé si es que no lo soporta o no he sabido mirarlo. O sea, he hecho funciones con genéricos, me ayuda a tener la implementación separada, pero me tengo que hacer una interfaz y tengo que llamarme cada metodito y que llame a la implementación que tengo generalizada. En vez de que me lo haga todo gratis, como digo yo. Entonces, no sé si eso, aunque no se ha dado en la charla, no sé si existe o no lo soporta. Yo no he tenido mucha experiencia jugando con generics, ¿vale? Con TypeScript, sí, pero creo que está un poco más avanzada que la de Java, porque, por ejemplo, dicen que quieren, bueno, en la última versión han incluido el tipo dis. Sabes que en Java cuando haces Fluent APIs no puedes, entonces yo en ese sentido creo que está un poco más avanzada, pero no sé lo que me comentas si se puede hacer. Yo lo he visto, pero me refiero a que si tú lo tienes en la herencia, ya tienes la implementación separada. Entonces tú solamente cuando haces, por ejemplo, un servicio de Angular, a mí me gusta porque solamente metes las cosas que sean del negocio, las cosas que tú quieras poner en común las tienes en un solo sitio y no las tienes que estar definiendo. Me refiero al patrón dado clásico. Y tú ya solo ves en tu código la lógica del negocio. Entonces, bueno, era saber si lo tenían implementado de esa manera o solo lo tenían a nivel de funciones, que es como yo lo he usado. Sí, no, a nivel de clases sí que lo tienen, porque yo he utilizado clases generificadas. De hecho, el ejemplo, la RAI está generificado. Entonces, lo que no sé es cómo se implementará. Eso es la duda que tengo. Eso sí he visto, pero no he visto cómo hacerlo, igual que haces en Java, que pones no sé qué. Sí, estén para arriba. No te sé decir. Bueno, pues ya estamos los dos igual. Lo miraré. ¿Una más? ¿No? Bueno, pues un aplauso.